Saludos amigos. La historia que hoy quiero contar contiene claves muy importantes sobre los métodos que utiliza la élite Anunnaki para conseguir el poder y el control sobre nosotros, los seres humanos. Y si un libro ha inspirado tanto en el pasado como en el presente a este grupo de poder, ese libro es El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Una obra convertida en patrón a seguir por todos aquellos que ansiaban y ansían no solo conseguir el poder, sino sobre todo conservarlo. Por lo que no es de extrañar que El Príncipe se convirtiera en el libro de cabecera de la realeza mundial, así como de los grandes tiranos y déspotas bien conocidos por todos. Porque la obra desvela los pasos a seguir, las claves para alcanzar el objetivo deseado. Maquiavelo vivió en la Florencia de los siglos XV y XVI, cuando la realeza Anunnaki se encontraba establecida en ese lugar. Se trataba de una ciudad que había vivido un renacimiento de todas las antiguas tradiciones Anunnaki, pero que también había vivido una segunda etapa de decadencia, puesto que la realeza imperial se estaba instalando en España con el objetivo de preparar la conquista de América. Maquiavelo vivió su juventud bajo el esplendor de Florencia y su muerte se produjo cuando la ciudad italiana estaba ya en decadencia. Su padre era un destacado masón de alto grado, perteneciente a la Orden de los Templarios y una de las personas más influyentes de Florencia. Su familia se encontraba emparentada con la familia real, motivo por el cual tenía un título de nobleza. Por lo que no es de extrañar que Maquiavelo se moviera con soltura por las cortes europeas en misiones diplomáticas, ya que había sido formado con ese objetivo. Aparte de diplomático, funcionario público, político en activo o escritor, Maquiavelo era sobre todo un estratega de guerra que trabajó para la familia Médici, que era una de las familias más influyentes de su época y en cuyas manos se encontraba por entonces el poder. Como indica su apellido, los Médici eran expertos en medicina, o sea, en alquimia, lo que significa que eran especialistas en elaborar venenos con el objetivo de asesinar impunemente a sus oponentes. Sus miembros se desenvolvían también, sobre todo en el mundo de la banca. Y de hecho, el Banco Médici fue uno de los más prósperos y respetados de Europa, dirigido por Juan de Médici, quien se convirtió en gran maestre de la Orden de los Templarios. Entre esta familia, los Médici, hubo 4 papas, numerosos dirigentes florentinos, así como los miembros de las casas reales europeas, todas emparentadas entre sí, puesto que ellos se casaban entre ellos, claro, se trataba los Médici de una de las 13 familias Anunnaki que gobiernan el mundo, perteneciente no solo a la Orden de los Templarios, sino también a la Hermandad de la Serpiente y al Consejo de los 13. Y el mensajero de los templarios era ni más ni menos que Maquiavelo, quien bajo el título de canciller ocupó un importante papel en todos los asuntos políticos del imperio, creando el ejército del Vaticano. Él era el encargado de transmitir las órdenes de sus superiores a los miembros de la familia real. Y no solo sirvió a los Médici, sino también a los Borgia, que era la rama de la familia Médici establecida en España y con quien Maquiavelo desarrolló la mayor parte de sus estrategias de guerra. La familia Borgia vivía en España, en concreto en Valencia, y ejerció un gran poder e influencia desde el momento en el que Alfonso, obispo de Mallorca, ocupó el cetro pontificio bajo el nombre de Calixto III. Su sobrino, Rodrigo Borgia, se fue con él a Roma y el mismo año de la conquista de América, es decir, en 1492, Rodrigo Borgia fue elegido papa bajo el nombre de Alejandro VI, tras haber comprado los votos del Consejo Cardenalicio y tras haber prometido palacios, títulos nobiliarios o rentas. Pero apenas fue coronado,
comenzó a deshacerse de aquellas personas que lo habían votado, quienes fueron perseguidas y asesinadas, y se dedicó también a vender públicamente beneficios eclesiásticos, obispados y demás títulos de la Iglesia. A los cardenales les quitó el derecho de hacer testamento con el objetivo de apoderarse de todos sus bienes, y solía nombrar cardenales a cambio de una considerable suma de dinero, e inmediatamente después los envenenaba y volvía a empezar con nuevos candidatos. Así la Iglesia se quedó con todas sus propiedades. Rodrigo Borgia se gastaba las donaciones destinadas a los pobres en lujosas orgías satánicas, en donde se sacrificaban principalmente niños, rituales llevados a cabo en el Vaticano, y en donde participaban jóvenes de ambos sexos, entre los que se encontraba su propia hija Lucrecia. Lucrecia se había convertido en una famosa y peligrosa envenenadora de muchos de los hombres con los que ella mantenía relaciones íntimas y a los que asesinaba, con un veneno que portaba en uno de sus anillos. Simplemente Lucrecia ejecutaba las órdenes de sus superiores. Estos eran los conocimientos alquímicos de los que se beneficiaban estas familias para conseguir sus objetivos. Se trataba de una ciencia basada en el veneno, una ciencia conocida por ellos como la ciencia que Dios concede solo a sus elegidos. De entre todos los venenos que manejaban, solían utilizar más el arsénico bajo su forma de polvo blanco, sin sabor y sin olor. Se trata de una mezcla perfecta que había conseguido en el siglo XIII un obispo y doctor de la Iglesia llamado San Alberto Magno. Por este motivo, el arsénico era conocido también como el polvo de la sucesión o el rey de los venenos, ya que es difícil detectarlo y se camufla como enfermedad gastrointestinal, causando la muerte en menos de 24 horas. Fue con esta alquimia como Rodrigo Borgia se convirtió en el Papa del Imperio y repartió los cargos eclesiásticos entre los miembros de su familia. A su primogénito Juan le nombró jefe de los ejércitos papales, y a su segundo hijo, César Borgia, que era duque, príncipe y conde, lo nombró obispo de Pamplona cuando el joven contaba apenas 16 años. Cuando César cumplió los 19, fue nombrado arzobispo de Valencia y luego cardenal. Al año siguiente recibió el título, otorgado por supuesto por su padre el Papa, de capitán general del ejército del Vaticano. Pero la manera en la que César Borgia obtuvo este título está manchada de sangre, porque el joven, que había sido acusado de cometer innumerables crímenes, también fue acusado de asesinar a su propio hermano Juan Borgia, que era el heredero legal de Rodrigo, de su padre. Pero el Papa acalló los rumores que señalaban a César como el asesino de su hermano, y se limitó a sustituir a Juan por César en la Capitanía General del Ejército del Vaticano. De hecho, el mismo Rodrigo, cuando apenas tenía 12 años de edad, también cometió su primer asesinato, cuando clavó su cuchillo en el estómago de otro niño. Con el asesinato de Juan, César repetía el mismo patrón que su padre, al haber eliminado los obstáculos que le impedían llegar al poder. Estaba acostumbrado a asesinar, y así fue como se cargó a la mayoría de sus oponentes, sobre todo poniendo veneno en las bebidas. Una invitación de César Borgia a cenar podía significar una sentencia de muerte, porque él no solo envenenaba, también apuñalaba o estrangulaba con impunidad. Y no tenía límites. Así que un día, él y su padre, el Papa, fueron invitados a una cena por el secretario papal, el cardenal Adriano da Corneto, convirtiéndose en la última cena de Rodrigo Borgia, quien murió horas después
de haber bebido un vino envenenado con arsénico. Esto dejó libre el camino a César, quien no tardó en reunirse con uno de los mayores adversarios de su padre, el rey de Francia, con el objetivo de designar al que sería el nuevo sustituto papal, el nuevo papa de Roma. A esta reunión acudió Maquiavelo, porque César Borgia era el príncipe, el héroe principal de la obra de Maquiavelo, a quien él instruía. Y de hecho, gracias a Maquiavelo, el joven se convirtió en un gran dictador. Maquiavelo dijo que un príncipe debía actuar con astucia, hipocresía y engaños para conseguir sus objetivos, y que no estaba obligado a cumplir las promesas hechas cuando era algo que iba en contra de sus intereses. Un príncipe debía actuar en contra de los seres humanos, y para conquistar un nuevo territorio debía o bien destruirlo, o bien instalarse en él, o dejarlo regir por sus leyes y establecer un gobierno compuesto por un corto número de personas. Y debía vencer a la fuerza o por fraude. El príncipe de Maquiavelo representaba la figura de un dictador al estilo de los emperadores romanos que estaban investidos de poderes absolutos. Por este motivo, en el libro aparecen frases de Julio César, de quien César Borgia cogió el nombre. Frases como «divide y vencerás». Bajo esta influencia, no es de extrañar que César se hubiera convertido en algo así como un monstruo, como demostró en la trampa que le tendió a 3 hombres que conspiraban contra él. Los 3 hombres fueron citados en un lugar y luego desarmados y encarcelados. Maquiavelo, que fue testigo de esta emboscada, escribió esa noche lo siguiente: «En mi opinión, mañana por la mañana estos prisioneros no estarán vivos». En efecto, César culminó su venganza usando contra ellos el garrote vil. César no solo estaba siendo alentado por Maquiavelo, sino también lo fue por su padre cuando éste vivía, porque su padre, el Papa, lo veneraba y veía en su hijo al mismísimo Cristo, al Mesías esperado. Por este motivo, Rodrigo Borgia encargó tanto a Leonardo da Vinci como a Miguel Ángel, pues pinturas de Cristo en donde su hijo César era el modelo. Y entre Leonardo y Miguel Ángel comenzó una intensa competición con el objetivo de ver quién agradaba más al Papa, por ver quién creaba la mejor pintura de Cristo con la cara de César. Leonardo, quien había trabajado bajo las órdenes de Rodrigo Borgia como arquitecto, militar e ingeniero, también se convirtió en el amante de César Borgia. Y como prueba de su amor le hizo innumerables pinturas. Pero el sueño de convertir a César Borgia en otro Julio César se fue al traste cuando César fue asesinado en la guerra de Navarra por sus propios hombres, que le tendieron una emboscada. Esto sucedió en el año 1507, cuando el joven tenía 31 años. Y su lápida dice así: César Borgia, generalísimo de los ejércitos de Navarra y pontificios. Maquiavelo escribió sobre él lo siguiente: César, llamado Duque Valentino por el pueblo, adquirió el estado con la fortuna de su padre, y con la de éste lo perdió, a pesar de haber empleado todos los medios imaginables y de haber hecho todo lo que un hombre hábil debe hacer para arraigar en un estado que se ha obtenido con armas y apoyo ajenos. De nada le sirvió a César sus maquiavélicos planes, ni su poderosa espada, una espada que tenía un lema escrito, copiado de Julio César, y que decía así: o César o nada. 20 años después murió Maquiavelo, denostado y apartado del poder. Esta historia que acabo de narrar ha sido recogida por innumerables películas y novelas, y hasta se encuentra en el videojuego Assassin's Creed, La Hermandad, en donde César Borgia es el protagonista.
y la hermandad hacía alusión a los caballeros templarios a los que él pertenecía. El juego está ambientado en la llegada de Rodrigo Borgia al papado de Roma, lo que coincidió con el declive de Florencia, y en él se desarrollan las ambiciones militares del líder del ejército papal e hijo del sumo pontífice, César Borgia, tras asesinar a su padre Rodrigo. Esta es la historia, y ahora vamos a ver las mejores frases de la obra El Príncipe, frases que darán sentido a cómo se comportó César Borgia, inducido e instruido por Maquiavelo. Los consejos que dio a César son los siguientes. Un príncipe predica concordia y buena fe, aunque es enemigo de ambas, ya que si las hubiese observado, habría perdido más de una vez la fama y las tierras. El mal se hace todo junto y el bien se administra de a poco. Donde hay buena disciplina, hay orden. Un gobernante eficaz no debe tener piedad. La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos. El fin justifica los medios. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Todos los estados bien gobernados y todos los príncipes inteligentes han tenido cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación ni al pueblo al descontento. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga por enemigo. A los hombres hay que conquistarlos o destruirlos, pues vengarán un insulto leve, pero quedarán indefensos si se les aplica un golpe duro. Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Los hombres tienen menos escrúpulos en ofender a uno que es amado que a uno que es temido, porque el amor se conserva por el vínculo de la obligación, pero el miedo se conserva por un temor al castigo que nunca falla. Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Si se ha de herir a un hombre, debe hacerse tan gravemente que no se pueda temer su venganza. El que consigue el poder es el príncipe, el que consigue el orden y la paz son los súbditos. Jamás una persona ha ganado un gran poder solo por medio de la fuerza, pero sí solo con la astucia. La política es el arte de engañar. El príncipe debe hacer uso del hombre y de la bestia, ser astuto como un zorro para evadir las trampas y fuerte como un león para espantar a los lobos. Un príncipe no debe preocuparse de la fama de cruel cuando la crueldad se necesita para mantener la unión y la obediencia de sus súbditos. El príncipe no debe preocuparse de incurrir en aquellos vicios sin los cuales difícilmente podría salvar al Estado. Los hombres son tan simples y se sujetan a la necesidad en tanto grado que el que engaña con arte haya siempre gente que se deja engañar. No es necesario que un príncipe posea ciertas cualidades, pero es imprescindible que parezca tenerlas. El único medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es destruirla. Mientras les favoreces, son todos tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, la vida e incluso los hijos, mientras no los necesitas. Pero cuando llega el momento, te dan la espalda. En la lucha por el poder es natural y normal tomar territorios que no les pertenecen. Con el fin de conseguir un asentamiento seguro en nuevos territorios, es necesario eliminar a los miembros supervivientes de la familia de los gobernantes anteriores.
Hay que aprender a ser malo en aras del bien común. En fin, amigos, todo esto son frases que dan pie a la reflexión y con las cuales me despido hasta la próxima. Chao, chao.